El dictador con bandera de populista se reunió hace algunos días en Veracruz con otro miembro de la mafia mexicana, como es el caso de Cuitláhuac García, un pusilánime indio patas rajadas que no tiene capacidad para hacer un gobierno en donde respete los derechos humanos. Pues si bien es cierto que es un lambiscón y arrastrado de López, cuando menos debe de cubrir las apariencias como lo está haciendo López hipócritamente, de imponer una dictadura de facto, pero encubierta por una cuarta transformación. Y me refiero a que estos son dictadores con bandera de populista, porque al llegar a Veracruz fue recibido López con una cantidad de mujeres que no son indias patas rajadas, no, son mestizas y además son muy fácil de abrazarlo y de besarlo como si fuera su marido. Estas viejas no tienen vergüenza, no tienen recato, están embelesadas con un dictador como si fuera la quinta maravilla. Y este tipo de mujeres son beneficiadas de López y de Cuitláhuac García porque reciben millonadas de dinero por servir de paleros en los actos populistas que realizan ambos, sobre todo cuando va López a exhibirse como si fuera el Mesías de barro. Y si no, lo compruebo con este video. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como se observa, estas mujeres no tienen dignidad ni tienen vergüenza, no tienen ninguna capacidad de raciocinio. López es un cochino salivoso, apesta y avienta saliva por todos lados. Cuando menos deberían de tener pudor de tenerlo de lejecito, pero como decía Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero, y es por esa circunstancia que le lambisconearon a López y ya se lo tragaban a besos, y eso es indignante, porque este tipo es un dictador, no respeta la Constitución, y todavía hay gente pendeja que se le arrastra nomás porque les tira un plato de lentejas, y no son indias, no son autóctonas de Veracruz, son mestizas que han ido de menos a más porque ocupan cargos políticos en Veracruz, porque Veracruz está en manos de otro sátrapa igual que López. En efecto, hace unos días fue detenida por instrucciones de López, que dio órdenes a este sátrapa de Veracruz para que detuvieran a una jueza de control por el hecho de haber dejado en libertad a un sujeto que asesinó a un diputado, pero lo hizo atendiendo una resolución de un tribunal colegiado que le ordenó purgar los vicios que tenía dicha sentencia de forma, nada más, no de fondo, y que volviera a dictar resolución. Y esta jueza fue llamada a cuentas por la presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz para intimidarla y presionarla para que resolviera a modo, de acuerdo a los intereses de López y de su desgobernador de Veracruz. Pero esta señora
con un espíritu de servicio a la ley, porque eso es lo que debe hacer un juez, apegarse a la ley, no a los caprichos o vaivenes de los gobernantes. Lo que hizo es dejarlo en libertad por instrucciones del juez, y no lo hubiera hecho porque vinieron las represalias de este sátrapa sinvergüenza de Cuitláhuac García. Como fue hecho, fue detenida 5 días en una cárcel incomunicada, sin orden de aprehensión, sin ninguna justificación. La acusaron de que había insultado a un policía y otra serie de nimiedades, inventos de ese dictadorcillo de Veracruz, el cual se ha mantenido en su posición de dictador, de no respetar la ley y de abusar de su poder para castigar a una jueza que únicamente cumplió su función constitucional y que además obedecía una ejecutoria federal de un tribunal colegiado, como se demuestra con el siguiente video. Y el abogado del delincuente. Ahí nomás se las dejo. Con el tema de la jueza, que nada más si nos pudiera confirmar el delito por el que fue detenida esta mañana. Miren, es jueza, se va a poder defender y nosotros actuamos apegados a derecho. Así es solo para informar el por qué la detuvieron, nada más. Pero no voy a dar yo argumentos aquí. Lo que resulte y lo que se haga, pues ahí es juez. Miren nomás lo que hace este disque gobernador. Es un dictador, es un tipo prepotente y arbitrario, porque a la jueza no debieron detenerla sin haber una orden de aprehensión. Además estuvo detenida 5 días por el capricho de López y de este sinvergüenza, cuando que el artículo 19 de la Constitución Federal establece que ninguna detención podrá exceder del término de 3 días sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso su permanencia en la cárcel. Además, ¿por qué detienen a una jueza que estaba cumpliendo su función jurisdiccional de aplicar justicia? Porque la jueza no cometió ningún delito, nada más que no fue del gusto ni a modo de López ni de ese indio patas rajadas de Veracruz, que es un delincuente vulgar, es un tipo sin escrúpulos, no tiene humanidad, es un prepotente y bribón abusivo misógeno que no le importa atropellar los derechos de las mujeres, además de por tratarse de una mujer ya adulta de más de 50 años. Esto significa que estamos en manos de unos verdaderos animales, bestias y sinvergüenza. Inclusive Ciro Gómez Leiva emitió su opinión casi en los mismos términos que yo le estoy expresando, pero con más propiedad, como lo acredito así. ¿Qué es esto? Detuvieron a una juez y el gobernador, además imitando a Andrés Manuel López Obrador. Hay diferencia de tamaños entre un personaje y el otro, pero imitándolo, dice, ahí se las dejo, tenemos indicios. Y con esos indicios, y ahí se la dejo, y es una jueza y se va a saber defender, la tienen presa. Bueno, el asunto es que estamos viviendo en un estado o en un gobierno fallido, en donde la dictadura está ya vigente en todo el país. Ahorita quise dar una prueba nada más de Veracruz, porque quise llegar a comprobar que López es un dictador populista que utiliza esa bandera para poder llegar al pueblo y que lo apoye en su dictadura, haciendo ridiculeces y haciendo cosas no propias de un presidente de la República. Y las viejas, no quiero usar ese término de manera peyorativa, pero digo viejas porque no son ni indias, ni son europeas,
son mestizas, pero no tienen vergüenza ni dignidad. ¿Cómo es posible que dieran ese espectáculo de tomar al viejo anciano decrépito, enfermo, y todavía besarlo al tipo cochino salivoso? Eso de plano me indigna, porque esas mujeres no tienen recato, no son mujeres decentes que tomen una posición de decencia, de honorabilidad. Pero bueno, eso es lo de menos. El asunto es que López está penetrando en ese tipo de personas sin cultura, sin dignidad, para lograr que lo sigan apoyando previo el pago correspondiente, porque esas mujeres no están actuando a título gratuito, están actuando porque son mercenarias del gobernador de Veracruz, al que apoyan también como otro dictador más igual que López. Pero el meollo del asunto es que este país ya es insostenible que esté aplicando esa dictadura en todos los estados de la República. Y a mí sí me preocupa esta situación que estamos viviendo, porque ya acabaron con el Estado de Derecho, ya no hay ninguna certeza jurídica. Estamos al amparo de dos AMPAs, el AMPA, la delincuencia y rateros del gobierno, y el AMPA que ya sentó sus reales en todo el país, masacrando gentes, abusando del apoyo que le da López, de su política de abrazo y no balazo, para que masacren hasta sacerdotes. Afortunadamente, la Iglesia Católica ya levantó su bandera de dignidad y está convocando el 18 de junio para la celebración de misas, y además el 20 de este mismo mes para celebrar una misa en la Basílica y pedir para que se acabe ya la violencia y que termine su política de abrazos y no balazos. Y como la Iglesia tiene facultades nada más de actuar o de hacer sus oraciones dentro de los templos, a nosotros los ciudadanos nos toca seguir luchando para descubrir a estos sátrapas sinvergüenzas, cínicos, corruptos y rateros. Gracias.